Este video tiene como propósito estudiar la suma vectorial a través de métodos gráficos utilizando vectores en dos dimensiones. Para la suma gráfica de vectores contamos con dos métodos. El primero de ellos es conocido como el método del polígono o método de punta y cola. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura geométrica plana que está limitada por tres o más rectas y tiene tres o más ángulos y vértices. Dentro de los polígonos reconocemos los polígonos regulares que tienen lados iguales, o sea que miden lo mismo, y ángulos iguales. Y también tenemos los polígonos irregulares cuyos lados no necesariamente miden lo mismo. El nombre del método del polígono viene dado que la figura que conforman los vectores luego de realizar todo el proceso de suma es bastante similar a un polígono. Básicamente, realmente es bastante similar a la figura que forma el perímetro de un polígono, y esto lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a analizar ciertas situaciones. Nuestra idea básicamente es hacer la suma de dos vectores, el vector A y el vector B. El vector A lo vamos a denominar primer vector y el vector B lo vamos a denominar segundo vector. El vector S va a ser el vector suma. Ahora vamos a revisar cómo se aplica el método del polígono para sumar vectores, es decir, vamos a analizar una secuencia de pasos que nos va a permitir utilizar este método para hacer una suma de vectores. Entonces, tenemos la intención de sumar estos dos vectores A y B que vemos a la derecha en la imagen. El primer paso que sugiere el método del polígono dice, representa el primer vector. Entonces, en nuestro caso, el primer vector es el vector A. ¿Qué dice el segundo paso? El segundo paso dice punta y cola. ¿Qué quiere decir punta y cola? En la punta del vector A, o sea, del primer vector, debemos situar la cola del segundo vector, es decir, del vector B. O, en otras palabras, el origen del vector B debe situarse justo en el extremo del vector A. Entonces, esto quiere decir que el segundo vector se sitúa justo después del primer vector. ¿Qué dice el tercer paso para la suma de vectores? Ahora representamos nuestro vector suma. ¿Cómo se representa el vector suma en el método del polígono? Entonces, en el método del polígono lo que debemos hacer es lo siguiente. El origen del vector suma debe situarse en el origen del primer vector y el extremo del vector suma debe situarse en el extremo del último vector. En este caso, nosotros solamente estábamos sumando dos vectores, razón por la cual el extremo del segundo vector pues es el extremo del último vector y listo. Pero este método del polígono puede utilizarse para sumar más de dos vectores siguiendo la misma lógica. Es decir, situamos el primer vector, en el extremo del primer vector dibujamos el segundo vector, y si tenemos más vectores lo que debemos hacer es en el extremo del segundo vector se coloca el tercer vector y así sucesivamente dependiendo del número de vectores que tengamos. Cuando terminemos de situar todos los vectores que queremos sumar, lo único que debemos hacer es tomar el origen del primer vector y unirlo con el extremo del último vector, y esto nos permitirá representar al vector suma. Continuamos con la suma gráfica de vectores y ahora nos vamos a concentrar en el método del paralelogramo. Para ello conviene primero saber qué es un paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son iguales y paralelos 2 a 2. ¿Pero eso qué significa? Aquí presentamos un conjunto de 4 paralelogramos y podemos observar cómo estos cumplen dichas características. Es decir, este lado es paralelo a este de la misma manera que este es paralelo a este. Este lado es paralelo a este de la misma manera en que este es paralelo a este. Este lado paralelo a este es paralelo a este, y esta cuarta figura también satisface, tal cual como podemos apreciar.
Ahora, ¿cómo se aplica o en qué consiste el método del paralelogramo para la suma de vectores? Entonces no podemos olvidar que estamos desarrollando una suma de vectores y queremos saber en qué consiste el método del paralelogramo. Entonces vamos a analizar paso a paso cómo se aplica este método para la suma de vectores. Entonces lo primero que debemos hacer es tener dos vectores que queramos sumar. En este caso tenemos un vector A y un vector B. El primer paso dice represente los vectores. Ojo, aquí es sumamente importante saber que debemos representar los vectores, pero su origen, el origen de cada uno de esos vectores, el origen de A y el origen de B, debe coincidir. Es decir, debo representar los vectores cuyo origen coincida. ¿Listo? Segundo paso dice completar el paralelogramo. Entonces, este pasito es el paso más complejo de todos. Debo completar una figura que cumpla con las características que ya mencionamos. Es decir, tengo este lado de la figura que es el vector A y en el extremo del vector B debo trazar una línea que sea paralela al vector A. Entonces, básicamente esta línea que es paralela al vector A corresponde al mismo vector A o realmente al segmento de recta que determina el vector A, ¿sí? O sea que no consideramos el sentido, lo único que hacemos es trasladar este segmento de recta aquí. Y ahora hacemos lo mismo con el vector B, es decir, tomamos el segmento de recta que corresponde al vector B y lo trasladamos al extremo del vector A. Como podemos ver, la figura que se forma es un paralelogramo. Es decir, tengo una figura en la cual este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Con lo cual ya hemos completado el segundo paso. Y miremos qué dice el tercer paso. El tercer paso dice representar el vector suma. En el caso del método del paralelogramo, el vector suma se representa de la siguiente manera. El origen del vector suma se encuentra en el mismo origen de los vectores A y B, mientras que el extremo del vector suma se encuentra en el punto donde se cruzan las líneas de construcción que hicimos para formar el paralelogramo y que no corresponden a los vértices en los cuales se encuentran los extremos de los vectores A y B. Es decir, no puede ser ni este punto, sino el punto donde se cortan esas líneas punteadas, que es este punto. Y de esa manera se aplica el método del paralelogramo para la suma de vectores, que como podemos ver únicamente se puede aplicar para la suma de dos vectores, a diferencia del método del polígono que sí se puede aplicar para la suma de dos o más vectores. Bueno, para continuar vamos a resolver una serie de ejemplos. Vamos a considerar un conjunto de 5 vectores, los que aparecen en la imagen, que son los vectores A, B, C, D y E. Listo, y ahora vamos a efectuar las siguientes sumas. Primero vamos a hacer la suma entre el vector A y el vector B y luego la suma entre el vector B y el vector A. Entonces, vamos a efectuar la suma primero utilizando el método del polígono. Entonces, recordemos que el método del polígono dice que primero debo representar el primer vector, que en este caso es el vector A. En el extremo del vector A debo representar al vector B, que es el segundo vector, ¿sí? Entonces aquí debo representar justo al vector B, que se mueve 2 cuadros hacia la derecha y sube 2 cuadros. Y ahora el vector suma es el vector que va desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector. Y tenemos el vector suma. Ahora vamos a hacer la suma del vector B más el vector A. Entonces representamos el primer vector, que en este caso es el vector B. En el extremo del vector B debo dibujar el vector A. Y el vector suma es el vector que va desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector. Ahora, notemos que al hacer A más B y al hacer B más A obtengo exactamente el mismo vector suma, es decir, esta S es absolutamente igual a esta S. Y eso nos muestra que la suma de vectores satisface una propiedad bien importante y es que es conmutativa. Eso quiere decir que el orden de los sumandos no me afecta al resultado. Pero ese carácter especial de la suma, digamos que era bastante evidente desde que conocemos el método del paralelogramo. Entonces observemos,
El método del paralelogramo dice que si quiero sumar a más b, pues lo primero que voy a hacer es representar al conjunto de vectores situados en el mismo origen. Entonces, sitúo primero el vector a, en el mismo origen de a dibujo al vector b. Ahora debo trazar una línea que sea paralela al vector a y que pase por el extremo de b. Notemos que esta línea punteada mide 4 cuadros de la misma manera en que el vector a mide 4 cuadros hacia la derecha. Ahora, en el extremo de a debo dibujar el segmento de recta que corresponde al vector b. Acá está. Notemos que este segmento de recta, de la misma manera en que b está trazado, es 2 hacia la derecha y 2 hacia arriba. Y ahora trazamos el vector suma que va desde el origen del vector a y el vector b hasta el punto donde se cruzaron nuestras líneas de construcción. Y con eso obtenemos el vector suma. Y este vector suma es idéntico a los vectores suma que habíamos obtenido para el caso de la suma por el polígono. Notemos adicionalmente que cuando yo empleo el método del paralelogramo, el orden en el que yo ponga los sumandos a y b, o primer vector y segundo vector, es indiferente, porque yo lo único que debo hacer es que ellos coincidan en sus orígenes. Y pues el orden realmente en ese caso es lo de menos. Así que el método del paralelogramo de entrada ya nos decía que la suma de vectores es conmutativa, cosa que es sumamente importante y que es una conclusión que sacamos de esta etapa del trabajo. Para concluir, vamos a realizar la solución de 3 ejercicios adicionales. En el primero de ellos vamos a hacer la suma del vector a y el vector c. Y vamos a hacerlo a través de los métodos del polígono y del paralelogramo. Entonces, primero debemos dibujar el vector a. En el extremo del vector a debo trazar el vector c. Y el vector suma es el vector que va desde el origen del primer vector, o sea, el vector a, hasta el extremo del segundo vector, es decir, el vector c. Y tengo el vector suma 1. Verifiquemos rápidamente que dicha suma es conmutativa, es decir, si trazo primero al vector c y luego al vector a, el vector suma que obtengo es exactamente el mismo que obtuve en el caso anterior, es decir, con el orden invertido. Y ahora verifiquemos dicha suma utilizando el método del paralelogramo. Entonces, represento el vector a. En el mismo origen debo representar el vector c. Ahora debo trazar una línea paralela al vector a. ¿Sí? Y ahora una línea paralela al vector c. Con estas líneas ya puedo trazar el vector suma que va desde el origen del primer vector hasta el punto donde se cruzan las líneas de construcción. Y con esto tengo este primer conjunto de sumas. Ahora vamos a hacer S2, que es c más b. Represento el primer vector, en este caso yo escogí iniciar por b. Luego al vector c. Y ahora voy a trazar el vector suma que va desde el origen de b hasta el extremo de c. Notemos que ahora si invierto el orden, o sea, hago primero a c, luego a b, y represento el vector suma, voy a obtener vectores absolutamente idénticos. Y que si lo hago por el método del paralelogramo, el resultado es absolutamente idéntico, no hay ninguna diferencia. Por último, d más e, primer vector, segundo vector, vector suma, cambiemos el orden, ahora el primer vector es e, el segundo vector es d, el tercer vector, vector suma, y notemos que las sumas son completamente idénticas. Completamos el ejercicio revisando la suma por el método del paralelogramo y notamos que en los 3 casos nuevamente la suma es absolutamente idéntica, tal cual como lo esperábamos. Y por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido.